Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 14. Y dice la palabra: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Quiero que nos enfoquemos en esas dos palabritas, gracia y verdad. ¿Qué significa la palabra gracia? Ustedes están en una serie de gracia los domingos. ¿Qué significa esa palabra? Regalo inmerecido. Muy bien. ¿Qué o quién es la verdad? Jesús. Jesucristo es la verdad. Él es la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. AMI debe ser una iglesia de gracia y verdad. Gracias. ¿Por qué una iglesia de gracia? Gracia es que debe ser amplia, con las puertas abiertas para recibir a todos los pecadores que vengan a este lugar para tener un encuentro personal con Jesucristo. Pero también debe ser una iglesia de verdad. Y verdad quiere decir que debe ser una iglesia fundamentada en la palabra de Dios. Estas son las dos cosas más importantes. Si Jesús estaba lleno de gracia y verdad, ¿no creen ustedes que nosotros debemos ser una iglesia llena de gracia y verdad? El mensaje de gracia dice: no tienes que cambiar para venir. Ven tal como eres y deja que Dios haga el resto. El mensaje de la religión dice: cambia para que puedas pertenecer a este club. ¿Ven la diferencia? Y nosotros como iglesia tenemos que ser una iglesia de gracia. Que la gente en nuestra actitud, en nuestro hablar, en nuestro caminar, le digamos a las personas: puedes venir aquí, aquí te amamos y te aceptamos tal y como eres. No tienes que cambiar para venir. Tú ven que Dios se encarga de transformarte. Porque nadie cambia a nadie. Yo creo que ya las mujeres nos dimos cuenta después de 30 años de casados que ya tú no vas a cambiar a tu marido. ¿Ok? Nadie cambia a nadie. Este año cumplo 27 años de casada. Nadie cambia a nadie. Solo el Espíritu Santo transforma, renueva, restaura, libera, sana y hace milagros en el corazón del creyente. La iglesia cristiana le hace falta la revelación y el entendimiento acerca de la gracia de Dios, y es una de las razones por las cuales muchas personas viven esclavas de adicciones, llenas de ansiedad, llenas de inseguridad y llenas de temor, porque no conocen la gracia de Dios. Conocer la gracia de Dios tiene el poder de transformar tu vida para siempre. Conocer la gracia de Dios tiene el poder para transformar vidas de tantas personas. Y yo tengo esta pregunta: ¿qué haces tú cuando tú fallas? ¿Qué haces tú cuando te equivocas? ¿Qué haces tú cuando cometes un error? ¿Te alejas o te acercas a Dios? Yo tengo un perrito que se llama Marley. ¿Tienen la foto de Marley? Miren a Marley ahí. Y Marley, cuando hace algo que no debe hacer, pone esa carita de yo no fui. Vamos a suponer que yo llegué del trabajo y encuentro la papelera tirada boca arriba y los papeles o los lápices hechos migaja. Y yo pregunto: Marley, ¿quién hizo eso? Él enseguida baja sus orejitas, camina despacito, se mete debajo del comedor y me mira así, como diciendo: yo no fui. Yo no fui, pero su cuerpo, sus ojos y sus orejas me están diciendo: yo sí fui, pero no me vayas a regañar. Entonces me pone la carita de yo no fui para que yo no lo regañe. Y yo le digo: you are a bad boy. Eres un chico malo. Cuando lo regaño: you are a boy. Tú sabes que los perros no entienden inglés ni español, sino el tono de tu voz. Yo le puedo decir: you are such a good boy. Y si le estoy hablando brava, él cree que la estoy regañando.
Pero si le digo, cuando le digo, you're a good boy, le digo, muy bien, buen perro, él mueve la colita y enseguida va a la puerta donde él tiene sus premios porque sabe que le tengo que dar un premio porque hizo una cosa buena. ¿Cómo un perro sabe que hizo algo que no debe hacer? ¿Y quién le enseñó al perro que tiene que tener miedo, que tiene que tener vergüenza, que tiene que sentirse mal porque hizo algo inadecuado? Y lo que el instinto del animal es, me tengo que esconder porque me van a dar. Me tengo que esconder porque me van a regañar. Entonces la pregunta que yo te hago a ti es, ¿qué haces tú cuando tú fallas? ¿Te escondes o te acercas a Dios? ¿Qué dice la palabra en Hebreos capítulo 4? Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. ¿A dónde tenemos que acercarnos? Al trono de la gracia de Dios. ¿Y qué hay en ese trono? Gracia y misericordia. Gracia que es regalo inmerecido. ¿Cómo debemos acercarnos a ese trono? Con confianza, con la plena seguridad de que vamos a ser aceptados y recibidos si hemos fallado. ¿Y qué vamos a recibir en ese momento? Misericordia y perdón. Y dice la palabra que cuando vamos a ese trono, con esa confianza, vamos a recibir aquello que más necesitamos. No sé, tú viniste hoy por un milagro, yo no sé lo que tú necesitas, pero Dios sí lo sabe. Y en ese trono de la gracia tú lo vas a encontrar. Sea un milagro físico, sea un milagro emocional, sea un milagro espiritual, sea un milagro financiero, sea un milagro de una restauración matrimonial, sea un milagro de un hijo que está en drogas y tú quieres que salga de drogas. Lo que tú le estás pidiendo a Dios, tienes que ir a buscarlo a ese trono de la gracia donde encuentras el oportuno socorro y donde encuentras ese favor inmerecido de Dios que te va a ayudar en estos momentos. Créelo que Él está aquí respondiendo tu petición. El antídoto de la culpabilidad es la gracia de Dios. Di conmigo, el antídoto de la culpabilidad es la gracia de Dios. La enseñanza de hoy se llama Grace Wins. La gracia siempre gana. La gracia le gana a la culpabilidad. ¿Y quién mejor maestro que Jesús para enseñarnos cómo ser personas de gracia en esta sociedad? Y vamos a una historia de la Biblia que muchos de ustedes conocen. Jesús manifestó gracia a todas las personas con las que Él caminaba, pero de manera especial, Él le manifestó gracia a la mujer en su época, porque la mujer en su época era echada a un lado y Él se tomó el trabajo de darle el lugar adecuado a la mujer. Vamos a ver la historia de la mujer que fue hallada en adulterio. Y vamos al libro de Juan, capítulo 8. ¿Lo tienen? Ok, vamos a leer del versículo 3 en adelante. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron una mujer. Jesús estaba hablando, los fariseos vienen entrando y le llevan una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La pusieron en medio de la multitud y le dijeron: maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Qué dices tú? O sea, imagínense la escena, imagínense el momento. Jesús estaba hablando, había mucha gente en ese lugar, llegan los fariseos con la mujer. ¿Cómo creen ustedes que se sentía esa mujer? Como mi perrito, avergonzada. Yo me imagino que estaba semidesnuda, la habrán sacado con la sábana envuelta, arrastrada tal vez por los pelos, y la ley mandaba apedrearla, o sea que ella tenía que estar asustada, nerviosa, iba a morir en ese momento. Pónganse en el lugar de ella, con vergüenza, con temor. Según la ley, ¿ella era inocente o culpable? Culpable. Yo no sé qué has hecho tú,
que te hace sentir tan culpable. Pero quiero que sepas que Dios te ama con amor eterno y que Dios te perdonó. Hay personas que cargan culpabilidad y condenación por muchos años, por pecados que cometieron en el pasado, por situaciones que vivieron en el pasado. Por ejemplo, un aborto es algo que trae mucha vergüenza y mucha culpabilidad. Y aunque algunas mujeres no lo quieren confesar, me imagino que en Sanidad Interior les ha pasado, que no lo quieren decir, que cuando ya se atreven a decirlo sienten que se les quita un peso de encima porque por fin a alguien le pueden contar. Pero la culpabilidad y tal vez las consecuencias de que haberlo hecho más de una vez, no hayas podido tener hijos, todas esas cosas traen mucha condenación y mucha culpabilidad. Pero yo te digo, mujer hoy, u hombre que motivó a que su mujer hiciera eso, Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó, ahora te tienes que perdonar tú mismo ese pecado. La gente tiene temor de acercarse a Dios por la culpabilidad. En esa época los religiosos, yo les dije que la religión dice, tú tienes que cambiar para venir. Los religiosos de esa época eran los fariseos. En capítulo Juan 8, versículo 6, dice así, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. O sea, ellos fueron a llevarle a la mujer para ver si Jesús caía y le estaban tendiendo una trampa para ver qué iba a decir Jesús, porque estaban diciendo, ok, la ley dice que hay que matarla, ¿qué va a decir él? Pero Jesús no les refutó, Jesús no les discutió, Jesús no se puso a su nivel, sino que Jesús se agachó y empezó a escribir en la tierra. O sea, Jesús los ignoró. Jesús se estaba haciendo como el loco. No, algunos teólogos dicen que estaba escribiendo en el piso todos los pecados de ellos y la gente ya estaba avergonzada. Jesús sabía que los estaban probando. Jesús es Dios. O sea, Jesús sabía, nada lo tomaba por sorpresa. Él sabía lo que estaba sucediendo, pero así como ellos lo estaban probando a él los estaba probando a ellos. Porque desde niño a nosotros nos han dicho, si te portas bien, el niño Dios te va a traer un regalo. Si te portas mal, te va a coger el cuco. ¿Sí o no? O sea que desde niño nos están diciendo, te tienes que portar bien, vas a recibir una recompensa. Te portas mal, vas a recibir un castigo. Inconscientemente, eso es lo que nos han inculcado desde niños. Entonces, vamos a fallar, tengo temor. Me viene la consecuencia. Y vemos a un Dios como un Dios castigador que está en el trono de gracia y de justicia, pero tú dices, no, ese está en el trono y con un látigo esperando que te equivoques para darte. Pero Dios no es así. Eso es un concepto equivocado de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué respondió Jesús? Como ellos seguían, o sea, Jesús estaba escribiendo en el piso, yo me imagino a los fariseos bravos, y este man que no va a decir nada. Dice, y como ellos seguían, versículo 7, exigiéndole una respuesta, o sea, hey, dinos algo, dinos qué vas a decir, esta mujer fue encontrada de adulterio, la ley dice que hay que apedrearla, ¿y tú qué vas a hacer? O sea, Jesús está ahí, ay, bro, yo no sé qué estaba haciendo Jesús, pero Jesús estaba ahí, tanto que le insistieron, y dice, está bien ya, ok, ya les voy a decir. Y Jesús le respondió, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. O sea, porque ya todos los fariseos y todos estaban con la piedra en la mano, listos para que él dijera a la 1, 2, 3, boom. Y Jesús dijo, ok, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a agachar. No sé si estaba haciendo sentadillas o cuclillas, pero otra vez. O sea, él les habló verdad. No les respondió lo que ellos querían que respondiera, pero le dijo lo que les tenía que decir para confrontarlos con su corazón y su religiosidad. Esta respuesta sorprendió a todos. ¿Sabes por qué? Porque todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos fallado. Nosotros no somos nadie para colocarnos en la posición de juez y estar juzgando el pecado de los demás. Y tú no eres más santo y más lindo y más perfecto. Ante los ojos de Dios, todos somos pecadores. ¿Quién eres tú para juzgar a otros?
Vamos a leer en Santiago 4, 11 y 13. Amados hermanos, esto no pasa en Barranquilla. No hablen mal los unos de los otros. Eso solo pasa en Miami, ¿verdad? Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan a la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo, ¿quién es el que puede ser juez nada más? Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. ¿Quién es el juez? ¿Tú o yo? Dios. Solamente Él tiene el poder para salvar o para destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? ¿Por qué será que nosotros los cristianos protestantes nos creemos a veces mejor cristianos que el otro cristianito nuevo que está empezando, o el que lleva 25 años pero es más carnal que el que se convirtió hace 5 minutos? Y nos frustramos y empezamos a juzgar como que ellos están mal y yo estoy bien. Y caemos en la posición de jueces. Igual que los fariseos con la piedra. Estamos igualitos. En ese momento los fariseos fueron confrontados, los religiosos de esa época. Juan 8:9, y dice: al oír esa respuesta de Jesús, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solos Jesús y la mujer en medio de la multitud. No sé si los mayorcitos era porque más pecado tenían, porque ya estaban más mayorcitos, que se fueron de primero, pero se fueron retirando. No sé si dejaron la piedra en el piso, si se la llevaron, por si acaso, tú sabes, porque el religioso dice: si en esta no le pudimos tirar la piedra, la próxima sí se la tiramos. Hay gente que es así. O la dejaron, o hay unos que realmente recibieron convicción y dijeron: yo no soy nadie para estar jugando, tiraron su piedra y se fueron, porque se dieron cuenta que quién eran ellos para juzgarla a ella si ellos también habían pecado. Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros le colocamos categorías al pecado. En la religión cristiana le tenemos categoría a los pecados. Ay, es una mentira blanca. ¿Quién ha dicho que mentira blanca no es pecado? Y la mentira negra, amarilla, rosada, verde sí es pecado. ¿Quién ha dicho que existe tal cosa como mentira piadosa? Ay, una mentirita, di que no estoy. Mentira es mentira. ¿Y sabes? El pecado de la mentira es algo que se comete tan ligeramente, pero la Biblia dice que el padre de mentiras es Satanás y que si tú eres un mentiroso, eres hijo de él. ¡Di fuera! Jesús les hizo ver a ellos que el pecado de esta mujer era tan grave como los pecados que ellos habían cometido. Y no sé qué pecado, porque eran religiosos, tendrían que ser personas que trataban de cumplir la ley, no conocían la gracia de Dios. La respuesta es el final de la historia, Juan 8, 10 y 11. Entonces, o sea, Jesús les dijo: bueno, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra, y vuelve y juega. Y en ese momento, cuando ya se fueron y se quedan él y ella solos, Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Yo me imagino, yo digo, si yo fuera esa mujer, ya yo me hubiera orinado ahí en la sábana, asustada, en cuera, media arropada, me iban a matar, ya no me van a matar, las piedras no vinieron, si ni vinieron. O sea, pónganse en el lugar de ella. Y de pronto Jesús le dice: ¿y dónde están los que te acusaban? Y ella: no sé. Se fueron. Jesús le dijo: ni uno de ellos te condenó. Ni uno de ellos. Y ella dijo: ni uno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco. Vete y no peques más. Pregunta: ¿Jesús tenía derecho a condenarla? El único. ¿Jesús tenía la autoridad para condenarla? Claro, porque Jesús es Dios. O sea, Jesús podía decirle: pues ahora que cae, él más puede decir: que se muera, Señor. No había que tirar ni una piedra. Quítale la vida, de una. Pero Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Y a mí esto me
para los pelos y digo, wow, qué manifestación de la gracia y el amor extravagante de Dios, que un hombre como Jesús hecho hombre en esa condición de esa mujer que fue hallada en adulterio y que la ley la mandaba a condenar, Él le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Jesús le manifestó gracia y perdón. La gracia vino por medio de Jesús, mientras que la ley vino a través de Moisés. Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Por la ley la mujer tendría que ser ejecutada, pero Jesús le manifestó gracia y misericordia, le perdonó la vida y la mujer recibió en ese momento ambas cosas. Gracia es cuando nos dan a nosotros lo que no merecemos. Misericordia es cuando no nos dan lo que sí merecemos. Y ella recibió las dos cosas. Me recuerdo a mi hijo Daniel, que hizo una travesura en el colegio. ¿Ustedes conocen a mi hijo Daniel? Él es hermoso, es un niño bien portado y se juntó con un niño travieso. O sea que las malas amistades a veces hacen que, claro, pero son niños hacen travesuras. El otro le dijo, vamos a hacer tal cosa, y él dijo, ok. Yo le digo, ¿y por qué hiciste eso? Porque fulanito me dijo que lo hiciera. Entonces yo le dije, ¿y si fulanito te dice el día de mañana vamos a atracar un banco, tú vas a atracar un banco con fulanito? No, entonces ¿por qué? Tienes que mantenerte firme en tus principios y en tus valores. Oye, tenía 8 años apenas, ahora tiene 9. Y cuando hizo eso, él tenía tanta convicción de pecado que yo no lo tuve que castigar. O sea, el man ya estaba en la cruz montado, o sea, ya él estaba que no sabía ni cómo decirnos, y él lloraba y él casi que se autocastigó, se metió en la sábana. Y él tiene una vergüenza y una culpabilidad. Yo le decía, y ahí tuvimos que afirmarlo, papi, no importa lo que tú hagas o dejes de hacer, siempre serás nuestro hijo. Nosotros te amamos, nosotros te perdonamos y ya Jesús te perdonó. Estuvo mal hecho, pero ya te perdonó. Entonces al día siguiente había escrito unas cosas en la pared del baño y tuvimos que ir allá y fuimos, yo lo acompañé y limpiamos el baño y todo. Y yo le dije, lo único que me preocupa, porque él es un niño estrella de mejor de su clase, y yo le dije, lo único que me preocupa es que ya no te van a dar el premio del mejor alumno. Y yo me imaginaba el día de la premiación, cuando no se lo fueran a dar, es cuando el dolor de acordarse de la travesura, porque él es un niño de nota A, o sea, lo máximo que hay allá. Pero le dan el Principal Honor Roll al niño que además de ser todo A, aquí es 5, 10, ¿cómo se califica ahora? 100. ¿Cuál es la más alta? La más alta. 100. Ok. Tiene todas en 100. Y cuando tiene todas en 100 y conducta la tiene en 100, le dan el premio que se llama el Honor Roll del Principal, que es el rector. Y yo le dije, no, seguro ya. Y él estaba invicto y dije, no se lo va a ganar. Eso seguro, mejor dicho, ya, no se lo van a dar. Y yo me imaginaba que llegaba ese día. Cuando llegó ese día y llaman, y el Principal Honor Roll, Daniel José Dugan. Y él recibe su premio. Y yo aproveché y le enseñé, papi, mira, esto es gracia y misericordia. Por su gracia estás recibiendo un premio que no te merecías. Porque lo que te merecías era el castigo, no la premiación. Pero la rectora y la profesora dijeron, pero si se ha portado bien toda la vida, o sea, una travesura. Una travesura, y además que fue porque el otro le dijo, vamos a hacerlo. Es que es tan noble. Y yo le enseñé, papi, eso fue un regalo del amor y la misericordia y la manifestación de la gracia de Dios, para que nunca se le olvidara que ese premio se lo había dado su Padre Celestial. La Biblia dice en Lamentaciones 3:23, grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque para nosotros como humanos es difícil reaccionar, tal vez como la rectora del colegio reaccionó y le perdonó el error. Nosotros nos cuesta trabajo, nosotros decimos, pero es que tiene que pagar, eso es lo justo, es que él lo hizo. Entonces cuando la mujer fue de adulterio, si tú te pones en el puesto de la mujer,
Y tú dices, ay, sí, pobrecita, menos mal que le salvaron la vida. Pero si hubiera sido la mujer con la que se acostó tu marido, tú dices, no, que la maten. ¿Sí o no? Ahora que les cambié la historia, vamos a suponer que esta era la querida de tu marido, que la iban a apedrear y le perdonó Jesús la vida. Y dice, ¿cómo que Jesús le perdonó la vida? No es justo. Ahí se quedaron ahí con aquí la tienen atravesado, la pepa de aguacate aquí. ¿Qué dice Mateo 5, 44 al 46? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. Hace llover sobre justos y sobre injustos, sobre la querida y sobre la que no es la querida. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? Amar a alguien que te ama es fácil. ¿Qué recompensa tienes? Dios nos manda amar a nuestros enemigos, al que te cae gordo, al que no te soportas. Porque si dice, no hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos. En esa época eran la gente más rechazada de la sociedad. O sea, si tú haces lo mismo que cualquier otra persona que no conoce de Dios, ¿qué gracia tienes si tú, siendo un hijo de Dios, que eres un portador del amor y de la gracia y la misericordia de Dios, no eres capaz de amar a alguien que tú ves, a alguien que aunque te haya fallado, tú debes extenderle gracia, misericordia y perdón? ¿Cuántas veces nos manda Dios a perdonar? 70 veces 7. Y quiero enseñarles 3 cosas que nos impiden acercarnos al trono de la gracia de Dios. Primero, digan conmigo, temor. El temor, ¿a qué? Temor al rechazo, temor al castigo, nos impide acercarnos con confianza al trono de la gracia de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Que el perfecto amor echa fuera todo temor. Tenemos que aprender a conocer esa clase de amor, es el amor perfecto de Dios. Primera de Juan 4:18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Si eres una persona que cuando fallas tienes temor de acercarte a Dios por temor al rechazo, temor al castigo, es porque no has conocido el perfecto amor de Dios. ¿Y cómo conoces tú ese perfecto amor? Acercándote a los brazos del Padre Celestial. Yendo al taller ADN, experiencia ADN. Tienes que ir y restaurarte, tienes que ir y reconciliarte, tienes que ir y recibir el abrazo del Padre. Pero también dice la palabra en Hebreos 13:9, no te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia de Dios. Cuando tú afirmas tu corazón con la gracia de Dios, vas a conocer ese perfecto amor. Porque cuando venga el temor y las mentiras que el enemigo quiere meter a la cabeza, tú tienes que contrarrestarlas con la palabra de Dios, que es la gracia y la verdad. Y la palabra dice que tú y yo somos aceptados en Él. Efesios 1:5-7, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Yo les estoy dando palabras, ustedes deben apuntar, y estos son versículos que tienen que meditar en ellos porque son los que los van a ayudar a ser libres de toda condenación. Conocer la palabra de Dios es la que te sana y la que te libera. Segunda cosa que nos impide acercarnos al trono de la gracia. Digan conmigo, vergüenza. La vergüenza, ¿cuándo nace? La vergüenza nace
en el huerto del Edén. Vamos al libro de Génesis rapidito, 3:10. Y dice, el hombre cuando fue encontrado, que pecaron, que tomaron del fruto y se vieron desnudos, sus ojos fueron abiertos y cosieron hojas de higuera y se taparon. Y Dios empezó a buscarlos y les dijo, Adán, ¿dónde estás? El hombre le contestó y dijo, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Como Marley, mi perrito, tuvo miedo y se escondió. El hombre, cuando falló, tuvo miedo y se escondió. La vergüenza te impide acercarte con confianza al trono de Dios. La vergüenza te dice, tú eres un error, no que cometiste un error. ¿Ven la diferencia? Si yo fallo, vamos a suponer que yo caí en ira y grité en mi casa y le grité a mis hijos y pequé porque los atropellé. Eso no me hace a mí una persona iracunda, sino una persona que practiqué el pecado de la ira. O sea, caí en ira y pequé, pero no, porque uno tiene que decir, es que tú eres un adúltero, es que tú eres un mentiroso, es que tú eres un orgulloso, es que tú eres un ladrón. Y entonces le ponemos categorías a las personas con el pecado. Somos pecadores ya, con eso es suficiente. ¿Sí o no? Pero el pecado que cometes no eres tú eres un hijo de Dios. Tú no eres un error, tú cometiste un error. Y ese error que cometiste, hay redención por la sangre de Cristo, y hay perdón, y hay gracia, y hay misericordia. Pero la vergüenza porque Satanás primero que te hace caer y luego que te hace caer te dice, mírenlo cómo caíste, y eso que eres cristiano. Y te mete vergüenza y de pronto en tu grupo de conexión ya no quieres ir al grupo porque ya caíste otra vez en la droga y te da vergüenza. Y en vez de acercarte a tu líder y dirle, yo vengo hoy, aunque estoy drogado, porque volví a caer, porque soy débil, estoy aquí para que ores por mí. El enemigo te dice, vete, aléjate, eres una porquería. Y entonces las personas empiezan a alejar de los caminos de Dios. Porque eso es lo que hace la vergüenza. Hebreos 8:12 dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cuándo se va a acordar Dios de nuestros pecados? Nunca más. Miqueas 7:19, volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del mar, del océano. Dios no se acuerda de lo que tú hiciste, pero tú sí, vas al fondo del mar, te crees buzo, sacas el pecado y se lo vuelves a mostrar a Dios, es que esto que yo hice es imperdonable. Pero Dios te dice hoy que Él ya te perdonó. Y esa es su gracia inmerecida. Tercera cosa, le pido al chico del piano que suba por favor. Tercera cosa que nos impide acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios y se llama condenación. Di conmigo, condenación. ¿Cuál es la primera? Temor. La segunda, vergüenza. Y la tercera, condenación. Por la condenación nos cuesta recibir y entender el perdón de Dios. Romanos 8:1 y 2. Y dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen, ¿a quién? A Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Si tú eres un hijo de Dios, ya no hay condenación para ti, porque el poder de la sangre de Cristo te ha liberado de todo pecado. Le pertenecemos a Él. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 2. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados como justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias
a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en un lugar de privilegio inmerecido en el cual permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5 del 8 al 9 dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ¿cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación a Dios. Esta mujer que fue hallada en adulterio tenía temor, tenía vergüenza y tenía condenación. Pero ella recibió el perfecto amor de Dios, que yo fuera su temor. Recibió la gracia y el perdón que la liberó de la vergüenza y de la condenación que iba para ella. Ya no hay más condenación para ti. ¿Cuál es la condición para recibir este regalo inmerecido? La condición, dice la palabra, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Salvos significa que vas a tener vida eterna. Quiere decir que el día que tú partas de esta tierra vas a ir a eternidad con el Señor. Y yo te hago una pregunta hoy: ¿dónde vas a ir el día que tú mueras? ¿Hay gente, el más allá? ¿Sí existe un más allá? ¿No existe un más allá? ¿Existe el cielo? ¿No existe el cielo? ¿Hay otra vida? Tal vez tú crees en la reencarnación, vas a ser un animal. Yo no quiero ser ningún animal, o sea, para nada. Pero de pronto tú has creído eso. Pero vamos a suponer que lo que tú crees no te da seguridad, pero yo digo que lo que yo creo, tengo la certeza de que es la verdad de la palabra de Dios. Porque yo no creo en un Dios de fábulas, creo en un Dios que murió, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre.